Ya la tienen a mano, ¿verdad? Y si no, les doy el tiempito para que puedan buscar sus tareas y tengan a mano para poder trabajar. Aparte de la tarea, también tienen que tener a mano el material que les habíamos facilitado para poder trabajar, que es del bachillerato científico. Me gustaría saber si todos hicieron de psicología, porque creo que así decía nuestra tarea, ¿verdad? Sí, de psicología era. Ujú. Sí, sí, de psicología decía. Claro que ustedes que van a ser egresados de educación pueden hacer otras asignaturas también, ¿verdad? No solamente psicología. Por ejemplo, si les interesa lengua castellana, o si les interesa inglés, o si les interesa guaraní, o si van hacia la parte de las ciencias naturales, ¿verdad? Se puede, porque nosotros vamos a trabajar después con planificación. Entonces les cuento para que vayan sabiendo también, ¿verdad? Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hola, hola, profe. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Todo bien. Me alegro, me alegro. Bueno, entonces, ¿desde qué se están uniendo? ¿Se unen desde un celular o desde una compu? Yo desde mi compu, profe. Compu, Yo celular no. celular, perfecto. ¿Y el resto? María Lisa, Mira, Lara, Ángel, Celular, profe. celular. Ok. Celular, Tenemos. pero después paso a compu. Ok, ¿saben por qué hago la pregunta? La pregunta la hago porque, como les digo, si vamos a hacer la revisión, en algún momento ustedes pueden eh, mostrar sus pantallas y ver el trabajo y vemos cómo hacemos las correcciones. Por eso pregunto nada más, ¿verdad? En celular es más complicado. En compu, no tanto porque van a tener, digamos, los diferentes... eh, a ver, vamos a poder abrir varias pestañas a la vez y demás. El celular se complica un poquito más. Además que no siempre se puede editar en el celular. Al menos a mí me cuesta un poco. Entonces, por eso, ¿verdad? Y además, aparte de eso, también es importante que ustedes tengan a la mano el material que se les había dado, que es del bachillerato. ¿Para qué o por qué? Para poder hacer una comparación, ¿verdad? De lo que escribieron en sus trabajos y lo que dice en el programa del bachillerato. Samira, ¿me levantaste la manito o es sin querer no? Sí, profe, eso es lo que a mí me complica mucho, porque yo no tengo computadora, ¿verdad? Ujú. Y la mayoría de las tareas son todo en Word y por eso tardo mucho en poder hacer. Y a veces no sé si se va bien o no, porque a veces no puedo más arreglar en mi celular porque es Entiendo, viejito ya luego. Y eso es entiendo, mi entiendo. problema de mí. Sí, de igual forma podés hacer a mano, o sea, la opción para hacer a mano está también, ¿verdad? Se pone sí como indicador que sea de computadora, asumiendo que la mayoría lo tiene, pero en este caso, si por ahí se te descompuso o no tenés acceso, vos tenés la opción de ir a informática de la facultad, porque tenemos nosotros laboratorio de informática, o si no, puedes hacerlo a mano y alzar. Yo al menos siempre acepto eso también. Siempre, como siempre digo, Profe, lo ¿puedo único que ingresar en mi pido cuaderno nomás? Lo único que pido es que sea pulcro, gente, ¿verdad? No me levanten tampoco cualquier cosa.
O sea, que sea por lo menos visible, se pueda entender la letra. Como le digo a mis alumnitos del séptimo, pues yo no soy paleógrafa, ¿verdad? Entonces, tratemos de tener una letra linda, limpia y sin errores ortográficos. Yo creo que con eso sin problema, ¿verdad? No sé si me dijiste algo, porque creo que Samira y Ana me hablaron al mismo tiempo. Sí, profe, No, permiso. es que... Perdón, profe, yo no había escuchado eso. No sé si yo nomás no escuché o ustedes sí, que había tipo parte de informática en la facultad que podíamos utilizar eso. Sí, hay un laboratorio de informática. ¿Sabes hacia dónde está? Hacia la secretaría. No sé si conoces la secretaría de la facultad. Sí, profe. Bueno, Vamos a ir a buscar con Sami la próxima para que hacia la ella pueda hacer izquierda su sí trabajo hay ahí. laboratorio de informática para que puedan trabajar de repente, sí. Hay que ver el No, ahora tiempo disponible reciente. nomás. Eso no manejo, ¿verdad? Pero así es. Bueno, profe. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Súper bien, profe. Ujú. Me encanta. A ella le escribió, al lado del auditorio le puso. Sí. Gracias, Jade. Preciso. Sí. Bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Súper bien, profe. ¿Y vos? Bien, también. Todo bien, profe. También. Hola Samira, hola Jade, hola Ángel, hola Lara, hola María Liz. Hola, profe, Hola, buenas profe. tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Hola Daniela, Hola, profe. Hola, profe. ¿cómo estamos todos? Hola Ana. Ujú. Bueno, y hola profe Ceci, ¿cómo estás? Hola, profe. Todo muy bien. Bien Gracias. también. Bueno, por aquí, por la facultad, está empezando a caer el frío de vuelta. Ustedes están todos en su casita ya seguramente, muy felices. Pero bueno, tenemos que seguir. En la clase anterior estuvieron trabajando con la profesora María Cecilia y tenían una tarea que debían realizarla. ¿Se acuerdan que tenían que elaborar los indicadores en relación con las capacidades? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ujú. Bueno, entonces yo quiero saber un poquito si lograron hacer esas capacidades, lograron hacer, perdón, esos indicadores en base a las capacidades. Samira, ¿lograste hacer el trabajo? No, aún no pude terminar bien, profe. María Liz, ¿lograste hacer el trabajo? Sí, yo hice con Jade, profesora. Con Jade. Muy Sí. bien. Jade, ¿terminaron el trabajo? Sí, profe, logramos entregar. Ujú. Lara, Sí, profe, yo hice con Ana y logramos entregar también. ujú. ¿Y Ángel? Yo logré terminar. ¿Lograste terminar? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a compartir un poquito ese trabajo. Tienen la posibilidad de compartir pantalla y vamos a empezar con el trabajo de Lara y Ana. ¿Pueden compartir, por favor, la pantalla, sobre todo donde están escritas las capacidades y los indicadores? Vamos a reflexionar un poquitito sobre ellas. ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Elabora 3 objetivos de aprendizaje. Cuando, sí, analiza los componentes de la conducta humana, sentimientos, emociones.
percepción, atención, imaginación. Este sacaste ¿de qué tipo de programa? Y usamos el programa de psicología del bachillerato. Bachillerato de Ciencias Sociales, creo que era, si no me equivoco. Estas son capacidades. Ayer justamente estábamos trabajando estas capacidades con psicología, por eso que recuerdo muy bien de memoria por ella. Muchísimas veces leímos. Estas son capacidades. Están redactadas en forma de capacidades. Ok. Y Viste que dice acá, elabora 3 objetivos de aprendizaje. Y estas son capacidades. O sea, cuando hablamos de objetivos, acá tenemos que empezar a trabajar en infinitivo, analizar, comprender, describir, pero tenés que acortar mucho más esto porque los objetivos no son tan largos. ok, entiendo. Sí. Entonces, Porque las capacidades, o sea, ahí puede ser, por ejemplo, definir el concepto de y sacar ya qué palabras son las que vas a definir. Describe la estructura de la personalidad, dice, identificando los factores intervinientes en el proceso. Y acá sería describir los componentes de la personalidad o la estructura de la personalidad y hasta ahí. Reconocer las etapas evolutivas. Evolutiva actual, dice acá. Actuar. Adolescencia. En relación con los cambios físicos, psicológicos y sociales. Entonces, reconocer las etapas evolutivas de la persona. Ese sería tu objetivo. Elaborar un desglose de indicadores. Comprende la importancia de la psicología en la vida de la persona. Define conceptos y el objeto de estudio de la psicología. Acá voy a tener 2 ideas. Acuérdate que el indicador tiene que señalar una sola idea. Vos tenés ahí, define el concepto y el objeto, dice, de estudio de la psicología. Por un lado, pedís que te defina el concepto de psicología y por el otro lado, también pedís el concepto del objeto de la psicología. Y acá hay dos indicadores en uno. Esto tenés que desglosarlo también, Lara. Define el concepto de psicología, entonces, define el concepto de la psicología, va a ser uno, y el siguiente es definir el objeto de la psicología. ¿Se puede separar así? Sí, ¿O pero me tenés quedo que con solo poner, uno? describe el objeto de estudio o especifica el objeto de estudio de la psicología. Ok. Explica las principales utilidades de la psicología en la vida cotidiana. ¿Esta es una actividad o es un indicador? Explica las principales utilidades de la psicología en la vida cotidiana. ¿Es una actividad o es un indicador? Pregunto a toda la clase, no solo a Lara. Yo usaría como indicador, pero, ¿Por qué? pero después de haber hecho una actividad que sea relacionado justamente a que analicen, les preguntas, ¿verdad? ¿Cómo ustedes piensan que la psicología puede
servir en la vida cotidiana y después de haber compartido, que logren plasmar en el cuaderno, por ejemplo, con sus propias palabras. ¿Cómo es la lógica del aprendizaje? ¿Primero se escriben los indicadores y después la actividad? ¿O de la actividad se establecen los indicadores? Y vos tenés primero que establecer tus indicadores, porque eso es lo que va a guiar tu actividad. Ujú. Entonces, vos recién me dijiste primero vas a hacer una actividad y después vas a explicar. Hace un ratito No, me diste lógica. O yo interpreté no, mal. Explícame otra vez, ¿sí? no, al revés. Vos le vas a poner, o sea, la actividad es, bueno, vos entrás a clase ya con tus indicadores hechos, porque no podés entrar sin indicadores hechos. Y si mi indicador es explicar las principales, que lograr que ellos puedan explicarme las principales utilidades de la psicología, eso es lo que va a estar dando norte a mi clase. Y entonces va a ser un círculo para compartir ideas y después llevar a trabajo en el cuaderno, Ujú. que justamente le haces las preguntas de cómo es que, explícame las funciones de la psicología en tu vida cotidiana, cómo pensás que te podría ayudar la psicología en la vida cotidiana. Y ahí es donde entra mi duda en lo que vos me estás presentando, porque vos mismo dijiste, vamos a hacerle la pregunta, explícame. Y cuando le decís explícame, ¿es una actividad o es un indicador? Esa es mi pregunta. Puede ser una actividad. Es una actividad. El explicar acá ya deja de ser un indicador y se convierte en una actividad. Eso tienen que aprender, tienen que cuidar muy bien, porque entre el indicador y una actividad hay un hilo finito de diferencia. Depende muchísimo de cómo está redactada la frase para que se explica deje de ser una actividad, porque en el 80% de las ocasiones que se le utiliza forma parte de una actividad, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros queremos? O sea, ellos van a explicar, pero ¿qué es lo que van a explicar? Algo que comprendieron, ¿verdad? Uno explica qué cosa, lo que comprendió. Entonces, si dice acá las principales utilidades de la psicología en la vida cotidiana, ¿qué es lo que nosotros queremos que ellos hagan? Que reconozcan, que comprendan, que interpreten las principales utilidades, ¿verdad? Y eso es lo que después vamos a llevar a que nos expliquen. Entonces el verbo acá que estaríamos usando va a ser interpreta las principales utilidades de la psicología en la vida cotidiana o reconoce las principales utilidades de la psicología en la vida cotidiana. ¿Están comprendiendo la diferencia entre una actividad y un indicador? Sí, profe. Ujú. Bueno, bien, estamos tomando nota la gente de este grupo para volver a hacer la corrección después. Les voy a dar de vuelta la posibilidad de que puedan corregir la tarea, ¿sí? Bueno, entonces este es el que vamos a cambiar de ahí. Identifica y describe los diferentes campos de acción de la psicología. Ah, pero ¿saben qué pasa acá? Esta es la capacidad, comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas. Esa es la capacidad. Sí, profe. Hasta ahí nomás era la capacidad, no era más larga. En el programa. Voy a revisar cómo estaba en el programa ahora mismo, profe. Sí, fíjate por favor, porque creo que era más larga,
lo cual nos va a permitir a nosotros tener mayor cantidad de contenido para poder trabajar. Está en la página 136. Ujú. Es ese mismo, profe. Y ahí están los temas abajo. Psicología, concepto, objeto, utilidades y campos de acción. Estos son los tres contenidos que se desarrollan en esta capacidad. Comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas. ¿Y qué es lo que tiene que comprender? La psicología en su concepto y en su objeto, sus utilidades y su campo de acción. Ándate un poco a tu tarea, por favor. Ahí está. Define el concepto del objeto de estudio. O sea, acá cómo íbamos a hacer la corrección, ¿cómo quedaba acá? Recordame, por favor. Define el objeto de estudio de la psicología, podía ser, o definir el concepto de psicología, uno de los dos. O Definir. especifica, O, puede ser también. sí. Especifica el objeto Ok. de estudio de la psicología. ¿Sí? El siguiente, ¿cómo iba a quedar? Este que decía, explica las principales utilidades de la psicología en la vida cotidiana. ¿Cómo íbamos a cambiar Interpreta el verbo? las... Interpreta las Interpretar. principales utilidades. Interpreta, sin la R. Interpreta. Acuérdense que cuando trabajamos con indicadores se escriben siempre en tercera persona. Define, explica, identifica, como bien está acá. Permiso, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, acá está, como puso mi compañera Lara, comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas. Está bien esa capacidad, ¿verdad? No está completa. Ella tiene que agregarle los temas que estaban más abajo. Ok. Está incompleta nomás. O sea, ya le tiene que, porque esta es la habilidad que se quiere lograr y las otras palabras son los temas con los cuales se va a trabajar para lograr comprender la importancia de la psicología en la vida de las personas. Queda incompleta. Fíjate un poco, pues poneme un poco atrás de tu programa. Les quiero explicar algo. Bueno, vieron que ahí dice en la vida de las personas. Ahí aparece un punto o dos puntos al lado de personas. Un punto final, profe. Y después aparece un guioncito, ¿sí? Entonces ahí nos va nombrando cuáles son los contenidos que tenemos que desarrollar en esa parte, cuáles son los temas que tenemos que explicar. Y ahí tenemos psicología, concepto y objeto, utilidades y campos de acción, ¿sí? Entonces, los temas que vamos a tratar para que las personas comprendan la importancia de la psicología en la vida cotidiana son estos tres elementos. ¿Me están entendiendo? Sí, profe, súper bien. Bueno, ok. Vayamos de vuelta a lo otro, ¿sí? Ahí. Bien, y vamos a hacer el cambio, ya dijimos, esto ya habíamos consensuado, ¿sí? En define, ibas a cambiar. Explica también ibas a cambiar, ¿por qué palabra ibas a cambiar? Interpretar. Interpreta. Interpreta las principales utilidades. Y el último dice, identifica y describe los diferentes campos de acción de la psicología. Acá, campos de acción, ya no teníamos trabajado. No. Bueno, tenemos ahí, identifica y describe. ¿Con cuál de los dos te vas a quedar? Por un indicador tiene que tener solamente un verbo. Yo me quedaría con describe. Uh-huh. Muy bien, es el correcto.
Describe los diferentes campos de acción de la psicología, ¿sí? Entonces, tenemos, por un lado va a ser, define el concepto, tampoco había quedado así. ¿Cómo había quedado esta parte? Era definir el concepto de la psicología o bien definir el objeto de estudio. Define nomás tiene que ser, no definir, ¿sí? Define el concepto de psicología, determina el objeto de estudio de la psicología, podía ser otro, ¿verdad? Después teníamos, interpreta las principales utilidades de la psicología. Y por último, me dijiste que ibas a quedar con describe los diferentes campos de acción de la psicología. Sí, profe, así mismo. Ujú. Y ahí tenés, sumado todos esos 3 verbos, ¿sí? Que en este caso es define, interpreta y describe, nos van a dar como resultado comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas. ¿Están entendiendo cómo opera este juego de trabajo? Si nosotros logramos los indicadores, tenemos ya asegurada nuestra capacidad. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Vayamos al siguiente. Analiza los componentes de la conducta humana. ¿Podemos buscar en tu programa de vuelta eso? Ahí está. Analiza los componentes de la conducta humana. Y ahí tenemos una serie de verbos que hacen referencia a la conducta humana. Y aparecen también muchos temas que se refieren a la conducta humana, como sentimientos, emociones, percepciones, atención, imaginación, inteligencia, importancia y procesos de desarrollo como parte integrante de la persona. Bueno, tipos de inteligencia. Todo esto nosotros vamos a poder desarrollar en una sola clase. Pregunto a la clase del primero. Toda esta información. Vamos a poder... No. No, profe. No. Por lo menos... Sí, por lo menos vamos a dividirla en 2 clases, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a hacer para dividir? Yo pongo, analiza los componentes de la conducta humana, pongo 2 puntos y puedo agrupar sentimientos, emociones, percepciones y atención. Hasta ahí, de repente puedo trabajar en una primera clase. Y cuando termine toda esa clase y evalúe todos los procesos de trabajo, y otro día ya voy a escribir otra vez, analiza los componentes de la conducta humana, pero esta vez ya voy a colocar 2 puntos y voy a poner investigación, imaginación, inteligencia, importancia, proceso de formación con partes integradas de la persona, tipos de inteligencia. Entonces, ¿en cuántas clases puedo dividir esta capacidad? ¿En cuántas clases puedo desarrollar? En 2 clases. En 2 clases. 2 clases, ¿verdad? Como mínimo 2 clases. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito cómo la compañera desglosó esta capacidad, ¿sí? Bien. Si podés subir un poquitito más, porque ahí me queda solamente en el campo visual de la capacidad, ya no me deja ver más abajo. Ahí, profe, ¿está bien? Clasifica los distintos tipos de inteligencia. Bueno, amor. Analiza los componentes de la conducta humana. Identifica los componentes de la conducta humana: sentimientos, emociones, percepción, atención, imaginación e inteligencia. ¡Wow! Todito de una vaca. Acá ya pueden empezar a dividir y preparan indicadores para 2 clases, ¿sí? Explica, apareció otra vez explica.
explica la importancia y el proceso de formación de cada componente como parte integrante de la persona. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién me puede explicar esta capacidad? A ver. ¿Qué quiere decir la capacidad? ¿No tienen idea? Una capacidad Yo por lo fácil. menos tomaría desde el punto de vista o sea, desde un punto de vista de desarrollo cognitivo, por ejemplo. ¿Cómo es que uno puede llegar a desarrollar la imaginación, por ejemplo? ¿Por qué etapas, o por lo menos en qué etapa del desarrollo es que se comienza a dar el proceso de imaginación, por ejemplo? Y más o menos va por eso. Ujú. Porque dice, explica la importancia y el proceso de formación de cada componente para integrarse en la persona. Qué mal que leí. Corrijo de vuelta. Explica la importancia y el proceso de formación de cada componente como parte integrante de la persona, dice. ¿Qué son los componentes acá? ¿Me pueden explicar, por favor, quiénes hicieron este indicador? ¿A qué se refiere cuando me dicen cada componente? Y los componentes serían justamente los sentimientos, la percepción, imaginación o inteligencia. Ujú. Bien. A eso es lo que se está refiriendo. A eso. Explica ¿Y la cómo se importancia integra del como proceso de eso formación en la persona? de un Sí, cómo es de que cada componente. Me está quedando claro, por eso estoy esperando que me expliquen un poquitito mejor. Explica la organización. A ver, tenemos, explica la importancia y el proceso de formación de cada componente como parte integrante de la persona. Según como entiendo yo, lo de cada componente que te explicó mi compañera son sentimientos, emociones, percepción, atención, imaginación. Ujú. Y cómo trabaja todo eso en una persona. Cómo Ujú. trabaja los sentimientos, cómo trabajamos las emociones, la percepción, la atención, la imaginación y la inteligencia. Sí. Y voy a dejar en explica la importancia y el proceso de formación de cada componente para integrarlo. Vuelvo a preguntar. Podemos cambiar, profe. ¿Sí? ¿Cómo puedes cambiar? No vas... No Les escucho entrecortado, no sé si ustedes me escuchan bien. vamos a dejar similar. Y la importancia, por ejemplo, va a ser la importancia... Hola, ¿ustedes me escuchan? Yo sí te escucho, profe. Si de poner explica, se va a cambiar a interpreta. Sí. Interpreta la importancia de los componentes de la conducta humana, o en todo caso, el que yo creo que queda mejor es interpreta el
proceso de formación. Puede ser. Interpreta el proceso de formación de cada componente, ¿así? Sí, de cada componente de la conducta humana. Conducta humana, ¿verdad? Mm. Sí, así mismo. Ujú. Como parte integrante de la persona. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Clasifica los distintos tipos de inteligencia. Bien. ¿Qué intentamos hacer en este punto? Los distintos tipos de inteligencia. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a clasificarlo, ¿verdad? ¿Conforme con qué? Con sus características. Sí, ¿Sí? sí. Sí. Yo en el colegio, por ejemplo, cuando estudiamos esta parte, generalmente se desarrolla la clase. Sí. Después, en actividades a desarrollar en la clase, vos tenés, por ejemplo, la inteligencia del movimiento, por ejemplo. Te pone, por ejemplo, baile y vos tenés que clasificar en la inteligencia, no me acuerdo, espacial o cinética, algo así es. Pero vos le das elementos que pueden ser clasificados dentro de la inteligencia. Por ejemplo, poder identificar tus emociones va dentro de inteligencia emocional. Así. Sí. Pero esos ya son los ejercicios que a vos te van a ayudar a reconocer si él logra hacer esa clasificación o no. O sea, con esos ejercicios vos vas a corroborar tu indicador. Sí, así mismo. Pero para explicarnos más cómo es que yo visualicé esto. Súper bien. Ahí vos estás haciendo justamente lo que nosotros tratamos de que quede claro, ¿verdad? En el sentido de que yo tengo un indicador y para que ese indicador yo pueda decir que se logró o no se logró, yo lo tengo que ver en uso a través de un ejercicio. Y eso es lo que acabas de hacer cuando nos dijiste que vos le ponías algunos ejemplos y ellos tienen que agrupar en tal o en cual clase de inteligencia artificial. No está mal, está súper bien lo que planteaste, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pasamos al siguiente. Describe la estructura de la personalidad. Esta es otra capacidad, ¿sí? Hasta ahí nomás era. Vayamos un poquito. Sí, hasta ahí nomás. Describe la estructura de la personalidad y después ya te pone los temas. Claro, pero los temas son los que vamos a desarrollar en esta capacidad donde dice describe la estructura de la personalidad. Lo otro no se obvia, siempre se trabaja con los temas, ¿sí? Entonces, yo te pregunto acá, la elección que ustedes hicieron es describe la estructura de la personalidad. ¿A qué? Espera que un ratito. Atrás en la anterior, por favor, un segundito. Acá. Bueno, ahí teníamos personalidad, concepto, factores intervinientes, proceso de desarrollo, dinámico, después es personalidad, axiológicamente madura. Axiológica, estoy sufriendo, es demasiado chiquitito en la letra. Personalidad axiológicamente madura. Sí. Y trastornos de la personalidad. Ahí se ve bien, gracias. Bueno, personalidad, concepto, factores intervinientes, esa era la estructura personal, sí. Factores intervinientes, proceso de desarrollo dinámico, personalidad axiológicamente madura y trastornos de la personalidad. Esos son todos los temas con los cuales yo puedo trabajar y con los cuales voy a elaborar mis indicadores. Ahora sí podemos ir a tu otro documento y empezar a ver cómo desglosaste tus indicadores, ¿sí? Define el concepto de personalidad y enumera los factores intervinientes. ¿Cuál es el problema que tiene este indicador? Que tiene dos verbos. Exacto. Tienen dos verbos, por ende tengo que elegir y quedarme con uno de ellos. Y aparte donde dice enumera los factores intervinientes.
¿Es una capacidad o es una actividad? Es una actividad. Sí, exactamente. Enumerar es una actividad. Así que ahí hay que hacer la reconstrucción. ¿Cómo puede quedar entonces nuestro indicador? Puede ser otra vez identifica, ¿verdad? Los factores intervinientes. Allí el verbo de la capacidad dice describe, que nosotros no podemos volver a tocar. Después tenés otra vez, define el concepto de personalidad. Y los factores intervinientes. Pero no queda claro, pues ahí sí le tachas nomás ese y quedan los factores intervinientes. Define el concepto de personalidad, es lo que vas a trabajar. Y después tenemos otra vez abajo, dice, explica el proceso de desarrollo y la dinámica de la personalidad. Acá, ¿cuál es el centro? ¿Qué querés que logren hacer aquí? Cualquiera del grupo me puede responder. Explica el proceso de desarrollo Me y la gustaría dinámica de la que personalidad. Te escucho. Puedan interpretar que puedan interpretar cómo es que la personalidad se logra desarrollar. Y sería entonces interpreta el proceso de desarrollo. De la personalidad y la dinámica de la personalidad, proceso de desarrollo. Y si pones proceso de desarrollo dinámico de la personalidad, ahí sí. Anda anotando tus modificaciones, ¿sí? Después tienen. Caracteriza una personalidad axiológicamente madura. El siguiente dice, identifica y describe los principales trastornos de la personalidad. Acá, ¿cuál es la dificultad? De nuevo que lleva dos verbos. Dos verbos. De vuelta aparecen dos verbos, ¿sí? Entonces yo voy a suprimir una. ¿Y cómo va a quedar? ¿Con cuál te quedas? ¿Con identifica o con describe? Identifica los principios. Identifica. Puede ser. Sí, porque describe es el mismo verbo que tenés arriba. Acuérdense que sus indicadores no pueden usar el mismo verbo que aparece en la capacidad porque es más amplio. ¿Está? Bueno, entonces, Sí. así queda. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Cómo dijiste recién, profesora? No se puede porque es más amplio. Pues no entendí. Sí, el verbo, viste que describe, que está ahí arriba en su capacidad, viste que dice sé y dice, describe la estructura de la personalidad, que está pintado en amarillo, toda esa frase, ¿viste? ¿Sí? Y Sí, el sí. verbo es describe. Ese es el verbo más amplio de lo que se va a hacer con esta capacidad. General, digamos. Sí, o sea, no le uses general porque te va a confundir después con objetivos, ¿sí? Y eso no quiero. Lo que quiero que sepas que es más abarcativo, que va a incluir más cosas. Para que yo sepa describir la estructura de la personalidad, yo primero tengo que saber qué es lo que es la personalidad. Por eso que la defino. Lo segundo, acá como quedó, explica quedó, no quedó, no explica. Me dijiste que vas a cambiar el verbo. Sí, interpreta. Interpreta el proceso de desarrollo, ¿sí? Interpreta el proceso de desarrollo dinámico de la personalidad, ¿sí? Ese es otro indicador. Después tienen ahí, caracteriza una personalidad axiológicamente madura. Y tienen un solo verbo, y está claro. Lo que yo voy a hacer es voy a describir, o sea, voy a llegar a saber
cómo es una personalidad axiológicamente madura, qué características tiene. Es una persona que no se enoja de balde, es una persona que sigue sus valores, no es una persona que se enojó y no te va a hablar nunca más, o te va a retar para que todo el mundo te humille. No. Pregunto yo a la clase, si yo tengo, identifica los principales trastornos de la personalidad, ¿con qué actividad de repente yo podría saber si el alumno sabe identificar los principales trastornos de la personalidad? ¿Qué actividades le puedo pedir que haga? Cito. Difícilmente, porque ahí vamos a tener que irnos a un lugar donde estén personas con trastorno de la personalidad, que puede ser como resultado de nuestras clases que armemos un proyecto y que nos fuéramos hasta ese Puedes sitio. ponerle un cita, ¿verdad? Cita, sí. Yo escuché que a mí Ángel me dijo in situ. ¿Escuché correctamente? Cito nomás dijiste. Ceiteo. Ahí está. Sí, ahora sí. Ese sí es correcto, Ángel. Ahí sí me corrijo, ¿sí? Ahí sí. Ok. Un ejercicio de cita puede ser. Y ahí estamos recordando la memoria. ¿Otro tipo de ejercicio? ¿Alguna actividad grupal puede ser o no? Sí. Conceptualiza. Pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser la actividad? Puede ser diferencia, o sea, puede ser describe las características y ahí van a ver cuáles son Claro, los trastornos de la conceptualizo personalidad. las principales trastornos de la personalidad. Sí, porque ahí puedes tener, por decirle, una personalidad esquizofrénica, una que tiene, es bipolar y ese tipo de cosas son los trastornos en la personalidad, que tienen delirio mesiánico, todas esas cuestiones. ¿Sí? Y el tema de la inclusión, ¿cómo queda así, profe? La inclusión Sí. no es un trastorno de la personalidad. Pero ¿y cómo queda cuando no acompaña al grupo porque tiene retraso? Creo que por grado ese. Cuando tiene algún tipo de trastorno, no usa luego el mismo material, usa un libro de segundo grado cuando ya está en tercer año. Sí, pero atender lo que nosotros estamos estudiando acá. Acá nosotros estamos clasificando nomás las clases de trastornos de la personalidad que tenemos. ¿Entendés lo que estoy queriendo decir? Sí, entiendo, pero cuando no todos tienen las mismas habilidades o no todos están en el mismo nivel, ¿qué pasa? Y se hacen las adecuaciones curriculares cuando ya estás enseñando en el aula. Ahí cada alumno que tenga una condición distinta, porque atiendan bien, o sea, no todas las personas con discapacidad tienen problemas de personalidad. Una persona que tenga disminución visual no necesariamente tiene problemas de personalidad. Una persona que se maneja en silla de ruedas no tiene problemas de personalidad. ¿Me estás entendiendo? O no sé si yo interpreté tu pregunta. Sí, ya entendí, gracias. Uh-huh. Porque viste que están las discapacidades, o sea, las discapacidades cognitivas que son otras clasificaciones, que son esto que te decía, la personalidad bipolar, el TDAH, o sea, el déficit de atención, o sea, esas cuestiones van teniendo otro tipo de afecciones y es lo que justamente te dice acá en este indicador que vos tenés que saber identificar a cuál de ellas pertenece, o sea, vos podés de repente poner en un ejercicio una serie de características que hacen a los trastornos de la personalidad y le pedí al alumno que coloque el nombre de la afección que corresponda. Ahí él ya está identificando con ese ejercicio, él logra cumplir esta capacidad porque logra identificar las características más resaltantes.
No sé si me están entendiendo qué es lo que quiero decirles. ¿Sí? ¿No? No sé si era un sí, no sé si era un no. Yo particularmente no me voy a responder no, no sé los demás. ¿No entendiste? Yo sola no sé los demás. Como preguntó, sí. Ya sé, María Liz, yo agradezco mucho que me digas que no entendiste. Eso es lo que te pregunté, si no entendiste. Eso es lo que te pregunté. No, yo particularmente no. Bueno, vuelvo a decirles. Es difícil. Ustedes reconocen cuáles son los trastornos de la personalidad, clasifican los trastornos de la personalidad, conocen esa clasificación. Vieron que ustedes tomaron un tema de psicología, que de repente para los alumnos de psicología es más fácil porque ellos ya tienen así claramente cuáles son los problemas de la personalidad. Sin embargo, ustedes para que puedan enseñar esto, pues tienen que saber primero cuál es el problema de la persona, cuáles son las dificultades de la personalidad. No sé si me estoy explicando. Sí, profe. Yo Sí, no, sí. no sé. María Liz, explícame un poco qué parte no estás entendiendo. Yo quiero que vos entiendas, porque vos me confundís cuando a todo lo que yo digo vos me decís yo no, y no entiendo. Yo tampoco ya te entiendo. Entiendo, yo no sé cuáles son los trastornos de la personalidad. A eso se refiere, Ahí. ¿verdad? Sí, eso Ajá. pregunté. Bueno, y justamente eso es lo que hay que saber cuando nos ponemos a elaborar los indicadores. O sea, nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿sí? Eh, por eso el profesor que va a enseñar la materia maneja muy bien la información para que él sí pueda saber cuáles son esos trastornos. En este caso, un profesor de psicología sí va a poder saber cuáles son los trastornos de la personalidad. Yo me acuerdo de algunos, tal vez Javi de ahí nos explica algunos más, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que teníamos como trastornos de la personalidad, teníamos la esquizofrenia, teníamos el trastorno de bipolaridad y más o menos por ahí, o sea, lo casi bien recuerdo que eran trastornos de la personalidad, ¿verdad? Entonces, acá lo que les pide es que justamente lo que van a enseñar, lo que los alumnos tienen que aprender al terminar la clase, es la clase de psicología del primer año. Tienen que saber identificar los principales trastornos de la personalidad. Antes de eso, o la profesora les va a explicar, o la profesora les va a pedir que lean un material para que puedan justamente conocer y puedan lograr desarrollar esta capacidad y que se les pueda colocar un ejercicio donde a través de ese ejercicio ustedes puedan identificar si lo que les presenta es o no es un problema de trastorno de la personalidad. ¿Me explica un poquitito mejor o les enredé más? De mi parte, como dijo María, yo también. ¿Ya entendieron? Ok. María Liz, Sí, ¿te quedó un poquito más profesora, claro? ahora ya me esclareció bastante. Muchas gracias. Bueno, gracias María Liz, porque vos me decís, no entiendo, profe. Hasta que no entiendas, no tenés que decir entiendo, ¿sí? Porque eso es importante, que vos seas bien honesta con nosotros, conmigo, y para que pueda encontrar la manera de hacer más explícito esto, ¿sí? Sí, Así que te agradezco muchísimo eso. gracias. Bueno, bien. Cuando nosotros ya definimos el concepto de personalidad, cuando nosotros ya interpretamos el proceso de desarrollo de la personalidad, cuando caracterizamos una personalidad axiológicamente madura, o sea, cuando ya sabemos qué características tiene una personalidad madura, estable,
con valores, ¿verdad? Y cuando identificamos los principales trastornos de la personalidad, sabemos todos esos elementos, podemos llegar a decir que ya aprendimos la descripción de la estructura de la personalidad. Pregunto. Sí, profe. Ya definimos la personalidad, ya interpretamos el proceso de su desarrollo, ya vimos cómo se caracteriza una personalidad axiológicamente madura, y ya vimos también identifica sus principales trastornos, ¿sí? Bueno, con todo eso ya logramos describir. Bueno, vemos un último ejercicio ahí abajo, el D. Bien. Dice, este es el otro documento, ¿verdad? No es tu plan, no es tu tarea. Este es donde están las capacidades y los temas, ¿verdad? Sí, profe. Ok, genial. Sí, así mismo, Analiza la profe. importancia. Estoy en el Sí, micrófono. gracias. Sí, súper. Analiza la bueno. Analiza la importancia del establecimiento de relaciones afectivas con otras personas. Esa es la capacidad que va a trabajar los siguientes temas. Crecimiento personal y grupal, ¿sí? A nivel de pares y con personas adultas y de la tercera edad, la importancia. Después dice técnicas de relacionamiento interpersonales y grupales, el diálogo, la cooperación, la amistad, la empatía y la conciencia social. Y el tercero dice resolución de conflictos, conceptos, estudios de casos, técnicas. ¿Cuántas clases les parece a ustedes que nosotros vamos a invertir para el desarrollo de todos estos temas? Están bien diferenciados. ¿Cuántas clases nos podría llevar? Yo daría en 4, más o menos, porque son temas amplios. Uh-huh. ¿Otra opinión? Yo también, profe, si se puede en 3, 4 clases por ahí. En 3 clases como mínimo, porque se dan cuenta que ahí tenemos los puntitos que aparecen allí. Se dan cuenta, toda una clase yo puedo trabajar crecimiento personal y grupal a nivel de pares y con personas adultas y de la tercera edad y su importancia, todo eso me puede llevar una clase. Y eso tengo que elaborar sus indicadores después. Y acuérdense ustedes que cada capacidad, en este caso que vamos a tomar estos temas, tenemos que crearle 3 indicadores para una sola clase. La siguiente clase sería otra clase ya, ¿verdad? Técnicas de relacionamiento interpersonales y grupales. Diálogo, cooperación, amistad, empatía y conciencia social. Eso puedo desarrollarlo en otra clase, desarrollar estos temas. Vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Resolución de conflictos, conceptos, estudio de casos y técnicas de resolución de conflictos también me da perfectamente para el desarrollo de una tercera clase. ¿Están interpretando esto? Yo sí, profe. Bueno, para cada... Sí, yo también. Para cada viñeta que tenemos acá, podemos desarrollar en una clase, ¿sí? Bien. Ahora vamos a la elaboración de los indicadores. Vamos a ver cómo quedaron sus indicadores que ustedes ya elaboraron. Si compartimos eso. Bien. Analiza la importancia del establecimiento de relaciones afectivas con otras personas.
Y acá volvió a aparecer explica, ¿verdad? Explica la importancia del crecimiento personal y grupal con pares, adultos y personas de la tercera edad. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo la vamos a cambiar? Ahí ya está tachando. ¿Con qué verbo Ya vamos a estoy haciendo, voy a eliminar nomás ya. Bueno, muy bien. Ya Interpreta la importancia. eliminé de mi vocabulario explica, profe. Después de esta No, clase para un no vuelvo para a un- escribir. No, para un ejercicio sí. Para un indicador nomás no. ¿Está bien? Sí, Para el ejercicio es fabuloso. Cuando te pide que hagas ejercicios, pero actividades, para mis ahí sí. indicadores ya no. Goodbye. Bueno. Interpreta la importancia del crecimiento personal, ¿sí? O reconoce también, para que no te cases con el interpreta nomás. Reconoce, identifica, especifica. Son verbos que puedes usar, ¿sí? Bueno. Después dice en el siguiente verbo de abajo. Sí, ya está bien. Describe técnicas de relacionamiento interpersonal y grupal. Diálogo, cooperación, amistad, empatía y conciencia social. Describe técnicas de relacionamiento interpersonal y grupal. Está bien. Está bien. Ahí con lo que ella tachó ya quedó bien el indicador. ¿Y otro más? Más abajo creo que hay. Más indicadores. Que a mí que yo no llego a ver. Lara, ¿puedes levantar un chiqui más? Parece que Lara tiene problema con su internet, profe. Sí, porque no nos escucha. Vamos a esperarle un ratito. Ceci, ¿qué se puede ver, profe? No, la parte de abajo no se lee. Donde dice define el concepto de, dice, y hasta ahí yo logro leer. Ahí está. Bien. Define el concepto de resolución de conflictos a través del estudio de caso. Cuando ponemos a través del estudio de caso, ¿en qué se convierte? El estudio de caso es un indicador o es una técnica o es una actividad. Actividad, no sé si me escuchan, se me cayó un ratito Ahora el sí. internet. Sí, nos dimos cuenta. Sí, es una actividad, por ende hay que anular ahí. Define el concepto de resolución de conflicto. Uno define el concepto de resolución de conflicto o uno, ¿qué puede hacer para trabajar con la resolución de conflicto? Porque no todo es definir. Piensen un poquito qué podemos hacer con relación a la resolución de conflictos. ¿Qué decía nuestra capacidad? ¿Podemos ir de vuelta a la capacidad un ratito? Más arriba. No sé si me escucha la compañera. Creo que no, ¿verdad? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Justamente Lara es la que está perdiendo un poquitito el sonido, parece, con nosotros. Bien. Pregunta a la clase. ¿Yo puedo solamente definir el concepto de resolución de conflictos? ¿Qué puedo No. hacer de él?
Acá, ella se fue. Creo que se va a volver a... Interpretar. Sí. Puede ser, Interpretar. puede ser interpretar. ¿Qué más puedo hacer? Analizar. Sí, que creo que decía luego la capacidad decía analizar, ¿verdad? Eso es bien. Acá está lloviendo en la facultad. No sé dónde están, si donde ustedes están llueve así tan grande. Acá No, está profe, lloviendo también. decía la capacidad, sí, la capacidad decía analiza y el cosito decía define. Ujú. Sí. No, el cosito, el indicador. El indicador, ahí está, me olvidé de su nombre. Uy, sí, sí, pero ya te interprete. Bueno, bien. Sí, teníamos analiza era la capacidad. Acuérdense que la capacidad siempre es más amplia, tiene que ser más amplia que los indicadores, porque la sumatoria de los indicadores me tiene que dar como resultado la capacidad, la sumatoria de la capacidad me tiene que dar como resultado la competencia, ¿sí? No se olviden de eso. Por eso nosotros estamos haciendo ese desglose. Por eso que le pregunté a ustedes hace un ratito, si la resolución de conflicto yo puedo solamente definirla o saber su concepto o qué más puedo hacer con ella. Y ahí alguien me dijo, profe, podemos interpretar qué es una resolución de conflicto. O profe, podemos reconocer los pasos de de una resolución de conflicto, porque una resolución de conflicto tiene 4 pasos como mínimo, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones son muy importantes saberlas. Y yo entiendo que ustedes tienen una base de psicología de lo que estudiaron en el cursillo y es lo que están, con lo que están ahora peleando para esta construcción, ¿verdad? Y ya se dan cuenta que hay algunos conceptos que ya se nos enredan porque ya son mucho más profundos de lo que nosotros habíamos estudiado en su momento, ¿verdad? Y por eso es muy importante siempre cuando ustedes van a hacer algún reemplazo o cosas así, que tengan, que tengan a mano la información con la que van a trabajar para poder hacer un repaso pertinente de la información y puedan enseñar bien y estén entendiendo muy bien lo que les piden los indicadores que tienen que lograr. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, no, tan fácil había sido, profesora. no, Sí, no, es profe. muy fácil. No es fácil. Es una cuestión de empezar a mirar, ver, reflexionar y construir, ¿sí? Y este proceso de desarrollo de los indicadores luego tiene su momento y tiene su espacio de reflexión. Por eso yo les consulto a ustedes, esa gente que ya subió su tarea, ¿están seguros de que hicieron todo bien o quieren volver a analizarla y volver a subir la tarea? Entonces yo le digo a la profe Ceci para que les pueda volver, como es una parte un poco compleja, entonces para volver a darles la posibilidad de bajar eso que subieron, hacer la corrección y volver a subir un nuevo trabajo. Ángel, Sí, profe, podemos volver a hacer con la profe. pueden volver a hacer. ¿Quieren Sí. hacer eso? Bueno, Sí. sí. Ya entendieron la dinámica. ¿Alguien más quiere compartir su trabajo? A ver. Si alguien más quiere compartir su trabajo, me pueden avisar y les doy la posibilidad. Jade levantó la mano. Ahora creo. Sí, profe Ceci, hay una persona que quiere ingresar a la clase. No, Jade levantó la mano, profe. Jade levantó la mano, qué mal Sí. que vi. Ya, Eso nomás, profe. Jade, adelante. Bueno, profe, ahora preparo. Dale.
Bueno, profe Ceci, puedes proceder. Ya quedamos contigo, profe Ceci, que vamos a volver a abrirle a los chicos la tarea. Dale, profe, ahora entonces pongo para la siguiente semana, ¿está bien? Sí, Sería martes 25. Sí, sí. ok, profe. Pongo ahora, ¿sí? Sí. Ok. Gracias, profe Cecilia. Dale, profe. Bien. Me retiro yo entonces, profe, ¿sí? Sí, procedemos. Jade, ¿puedes agrandar tu pantalla? Porque no leo nada.